Buenos días. Hola, Leonesa. Buenos días. Bien. Buenos días, Pepa. ¿Qué tal? Hola, Marian. Buenos días. Maite, buenos días. Por cierto, Maite, mañana el directo para suscriptores no lo voy a poder hacer ni tampoco el otro, porque tengo consultas por la mañana. Lo vamos a pasar al jueves a las 12. A ver si pudieras el jueves a las 12 el directo para suscriptores. Maribel, Mar, también cuando os conectéis me vais diciendo, porfa. Buenos días, Maribel. Bueno, vamos a decir leonesa. No tanto para no deprimirme cuando hay niebla, porque uno no se puede deprimir cuando hay niebla. Uno lo que puede es sentir tristeza, pero no deprimirse. Deprimirse es otra cosa, ya lo sabes. Pero hemos hablado muchas veces de la gestión emocional y hablamos en este caso de la tristeza. Hola, Antonio. No podemos hablar de otra cosa que no sea tristeza, porque la depresión, como sabes, tiene que ver con componentes conductuales profundos e incluso ideas autolíticas, etcétera. Pero bueno, si hablamos de que la niebla te produce tristeza, por la razón que sea, vamos a ver qué es lo que te produce tristeza, qué es lo que piensas respecto de la niebla o en el momento en el que aparece la niebla, qué es lo que piensas que te hace sentir que estás en un contexto, bueno, de pérdida o algo así, o en un contexto que te activa una especie de melancolía. Sí, Maribel, estaba diciendo que el miércoles por la mañana tengo consultas en el centro donde voy a trabajar. Es esta semana, que es la transición ya frente al inicio del curso de los niños que tengo. Bueno, pues va a ser la última semana y vamos a hacer la consulta por la mañana. Con lo cual no voy a poder hacer ni el directo este que hago a las 10 ni el de las 11. Así que estaba diciendo que el jueves a las 12 eh, podría hacer el directo para suscriptores. El jueves a las 12. ¿Qué te parece, Maribel? A ver, ponme en contexto, Antonio. ¿Qué es el reencuadre? Si me pones en contexto, quizás sepa a qué te refieres. Sí, ¿verdad? ¿Te viene bien, Maribel? Genial. A ver, un segundo que voy a compartir aquí. Se me ha olvidado. Ok. Hola, prioridad. ¿Qué tal? El jueves a las 12 tengo planeado hacer el directo para suscriptores, ¿vale? Por si te viene bien. Mi madre está por aquí, Alicia. Un suceso de tu historia. Y el reencuadre, ¿qué es lo que sería exactamente? Sí me suena el concepto, pero ahora mismo no me viene. ¿Tendría algún tipo de intención de cambiar ese suceso de la historia personal? Cambiar la perspectiva, vale. Ah, vale, cambiar la perspectiva, el reencuadre, vale. Que al final es una forma de decir cambiar de perspectiva, pero el concepto no me acordaba, sí, tienes razón. ¿Y qué me preguntabas? ¿Qué opino? ¿Qué sabes? Bueno, al final cualquier tipo de terapia cognitivo-conductual, al menos en el elemento cognitivo, se trata de eso, Antonio. Se trata del cambiar de perspectiva aquellas situaciones que percibimos erróneamente de una manera dicotómica, absoluta. Se trata precisamente de cambiar la perspectiva, porque ese
arranque de emociones que te está suponiendo solo es como consecuencia de centrarnos o encerrarnos demasiado en esa perspectiva. Así que el cambio de perspectiva es completamente concomitante a la terapia cognitivo-conductual. Es decir, es la base de casi todo lo cognitivo. Fíjate, Antonio Pozanco. Por ejemplo, nos dice Ani, hoy me autodespido de un trabajo muy tóxico. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Ani? Precisamente eso. Necesita cambiar la perspectiva en la cual se ha metido y se ha encerrado mentalmente hasta el punto de asumir como una verdad absoluta y total que su trabajo era tóxico. Claro, con lo cual lo que necesita Ani, desde el punto de vista cognitivo, no conductual, sino cognitivo, es precisamente cambiar de perspectiva, eso que llamas el reencuadre. Si lo que busca es seguir en ese trabajo. Sin embargo, si lo que busca, por ejemplo, es cambiar el trabajo, pues siempre tiene la parte conductual que no hay que descartarla jamás. Se puede abandonar un trabajo que te produce malestar, bueno, si está en tu mano, si los elementos no son demasiado, mmm, bueno, exigentes, si cambiar no te supone tanto, pues siempre hay que planteárselo. Pero hay veces que no se puede. Si no puedes más y tienes opciones, Ani, ¿por qué no? Cambiar de trabajo. Pero no siempre se puede. Hay veces que depende casi tu vida de un trabajo porque no sabes hacer otra cosa, porque tienes muchos años, porque es tu negocio quizá, no lo sé. Hay veces que no se puede. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Precisamente aquello que nos decía Antonio Pozanco, que es el cambio de perspectiva, la capacidad de dibujar una nueva realidad cambiando la narrativa, los pensamientos que estamos añadiendo a esos hechos, a esa forma de vivir el trabajo, con tal de empezar a percibirlo de otra forma. Eso es lo que podemos hacer. Hola, mamen. Entiendo, Ani, que no puedes. Que no puedes, no, al revés. Entiendo que es posible cambiar de trabajo. Claro, así es, José Gamer. Precisamente a eso me refiero. Si depende de ti y es tu negocio o tu negocio familiar y echas más de 12 horas. Es que yo tengo pacientes y me sorprende mucho la capacidad que tienen algunas personas de, a pesar de tener un trabajo bastante exigente, incluso moralmente cuestionable, en cuanto a las horas que se echan. Gracias, Leset. Es sorprendente cómo uno puede o es capaz de adaptarse de una forma, bueno, pues muy saludable. Dice, bueno, es el negocio familiar, yo podría quejarme, 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 pero, sin embargo, o por ayudar a mi padre o por ayudar a un familiar concreto, dicen, bueno, pues lo asumo y sigo trabajando, aunque sean muchas horas. Es que esa opción a veces no se concibe como viable, pero es posible. Mm. Nos dice Noé, estudiante de psicología, por cierto, en cuarto, está a punto de acabar la carrera, que otra posibilidad es quizá intermedia, ¿no? Formarse en algo que le ayude a cambiar de trabajo mientras mantiene el actual. Efectivamente. Yo hablo poquito español. Bueno, pues vamos a intentar responder todas las preguntas que te surjan y puedas escribir y yo pueda entender. También la podrías escribir en inglés, aunque tendría que contestarte en castellano. ¿Cómo piensas que el amor funciona en personas que sienten demasiado? ¿Cómo piensas que el amor funciona en personas que sienten demasiado? Hmm. Personas que sienten demasiado son más intensas, ¿no? Bueno, entiendo que es una cuestión de cantidad y no de calidad.
Claro, para empezar, deberíamos poder definir qué es el amor, por diferenciarlo de otras cosas. ¿Qué es el amor? Para ti es ese proceso bioquímico que al cabo de un tiempo se pasa, que luego se transforma en cariño, ¿es eso el amor? Si hablamos de serotonina, oxitocina, endorfinas, etcétera, bueno, eso puede ser el amor a nivel neuroquímico, esas mariposas del principio, ese deseo sexual, además. Si eso es el amor, pues entiendo que para algunas personas se vivirá más intensamente y para otras menos, pero funciona exactamente igual. No hay diferencias biológicas para eso. Ahora, si sienten demasiado, quizá ya ni siquiera que haya una diferencia biológica, sino que las personas que se obsesionan demasiado, quizá, que se centran demasiado. Además, es un efecto muy común que cuando una persona se enamora, eh, su mente se vuelve algo muy similar a una persona con obsesión, un trastorno al menos en su parte obsesivo-compulsivo, en la parte obsesiva, en cuanto a que piensa y piensa todo el día y de todas las formas en esa persona y no puede pensar en otra cosa. Con lo cual al final su conducta acaba determinada también por esos pensamientos tan intensos. Pero no veo diferencias entre unas personas y otras, sino quizá en la diferencia que tiene cada uno de gestionar sus emociones. Si uno es capaz de gestionar su euforia, quizá su apego tan grande no determine su conducta. Consejo para personas. A ver, Lisette, ¿qué me decías por aquí? Se me ha escapado. Un momento. Así es, David, a mí también eso me pasa, pero es que si vives quejándote, no vives. Así es, Lisette. Y, por ejemplo, Lisette, que tiene un bar, lo vive perfectamente esto porque el negocio es suyo, claro. Siendo tuyo el negocio, uno no puede decir cuando esté enfadado, cuando esté cabreado, cuando se sienta mal, bueno, pues lo dejo y ya está. Bueno, cuando uno tiene un trabajo para otra persona que trabaja asalariado, puede tomar esa decisión y buscarse otro trabajo. Pero para todos no son las mismas condiciones. Uno debe también adaptarse según cuál sea su condición. O si uno trabaja para otro, pero resulta que el otro es su padre, pues entonces no es igual. Con lo cual siempre se puede cambiar eso. Lo que no se puede, y creo que es un error de la psicología contextual, que tiende a echarle la culpa de tu malestar el contexto. Si estás mal con tu trabajo, el problema es tu trabajo y cambia de trabajo, pero para eso no hace falta sacarse una carrera de psicología. Eso te lo puede decir cualquier colega con el que te hagas una caña. Es decir, ¿existe esa posibilidad de irte de un trabajo que te causa malestar? Sí, pero existe también la otra, y esa es la difícil. Esa es la que tienes que afrontar tus dolores personales, tus dolores psicológicos que te están amargando la vida, no el trabajo en sí. Y el que ya me conoce por aquí, pues ya sabe que es la tendencia que yo suelo llevar con mis pacientes. Cambiar su mundo mental y no tanto cambiar el contexto. Adelante. Consejo para personas que no pueden estar quietos, que siempre analizan, piensan, por favor, todos analizamos y pensamos todo el día. No tanto analizar, digamos que todos tenemos pensamientos automáticos todo el día. Pensar demasiado te refieres sobre todo a buscar quizá como causas de cosas, probablemente erróneamente. ¿Te refieres a eso? Manchita loca. Es decir, alguien que empieza a pensar de tipo, esto lo ha hecho porque seguramente lo que quiere es no sé qué, y me ha mirado así porque no sé cuántos. ¿Te refieres a eso? Manchita loca. Ese sobrepensamiento tan característico, por ejemplo, del TLP. Vale, te refieres más bien a una especie de hiperactividad o incluso de extroversión, que no se considera tanto eh, asociado a la extroversión, pero la extroversión, entre sus características principales, no es la sociabilidad, es la actividad. Una persona extrovertida tiene como definición primaria es la actividad, que es muy activo haciendo cosas todo el día
y aparte de eso, socializa mucho, ¿no? Entonces hablamos de una persona que quizás sea nerviosa en ese factor de la personalidad, de neuroticismo, de nerviosismo, y aparte es extrovertida. Eso es lo que está pasando con esa persona, que es muy activa y necesita mucha estimulación. ¿Es eso? Si es así, ¿qué hacer con estas personas? Pues vamos a concebir siempre manchita loca esas dos opciones que tenemos siempre. ¿Qué hacemos con estas personas? Y no sé si te estás refiriendo, manchita loca, qué hacer tú con una persona que es así o es que eres tú. Eso no lo he entendido. Y eso es una carga que también los que tenemos depresión nos preocupa. A ver, una pregunta, pero una baja psicológica te quita el sueldo. Quiero decir, parte del sueldo. Ujú. Y eso es una carga que también los que tenemos depresión que nos preocupa. Claro, claro, como cualquier baja. Vale, eres tu manchita. Ok. Eh, Cualquier baja laboral, desde luego, claro, al tener también una reducción del salario, puede hacerte sentir peor. Pero es cierto que si la baja es por depresión, realmente te va a dar igual lo del sueldo, porque las ganas de vivir es que se te van a ir por completo y no vas a tener ganas de disfrutar de un dinero que sea reducido, pero tampoco vas a gastar demasiado. Hablamos de una depresión mayor, hablamos de un trastorno psicológico considerado como grave, que desde luego está asociado a la pérdida precisamente de interés de aquellas cosas que antes te gustaba hacer, con lo cual no vas a gastar dinero. ¿Sabes, María? Pero entiendo que en contexto general, la pérdida del trabajo en sí mismo por la baja laboral, bueno, de nuevo suma nuevos pensamientos negativos respecto de ti misma, de tu valía, de tu capacidad de ser autónoma con el dinero, etcétera. Claro, efectivamente. Todo eso empuja hacia abajo. Y uno debe ser capaz de gestionar todos esos pensamientos que generan que nos sintamos mal. Porque son muchos en el caso de la depresión y muchos diferentes presionando hacia considerarnos cada vez de manera peor. A nosotros mismos, al mundo en general, al futuro, todo eso. Y en este caso, pues sería algo muy concreto. Pero sí, efectivamente. Claro, Anchita, lo que ves es que esto es donde yo quería llegar. Porque no se trata de que una persona nerviosa o muy activa, extrovertida, tendríamos que decir, dado el caso, no se trata de que eso esté mal. Se trata de que esto que te pasa a ti, esta forma de ser, que no es ni mejor ni peor, te causa mucha ansiedad. Efectivamente, ese es el problema. Que te causa ansiedad esa forma de ser. Con lo cual, tu problema no es cambiar. Tu solución, mejor dicho, no es cambiar de forma de ser. Tu solución es aprender a gestionar la ansiedad. Porque siendo como eres, con muchísima actividad, perfectamente puedes ser muy feliz sin ansiedad y disfrutar de tu forma de ser, que mucha gente además disfrutará con esa forma de ser. Y otras muchas, pues no te soportará, como es la vida misma. Pero que a ti te provoque ansiedad tu forma de ser, sí es un problema. Por tanto, el problema es la ansiedad, no la forma de ser. ¿Sabes, Manchita, lo que quiero decir? Debes aprender a gestionar tu ansiedad. Y eso en la terapia cognitivo-conductual supone una terapia de aproximadamente unos 3 meses nada más, a razón de una sesión por semana. El problema es que llevo muchísimo de baja con depre y ansiedad. Lo que quiero es curarme. ¿Estás en terapia psicológica, Maitinsky? Porque suele pasar esto de mucho tiempo, pero mucho tiempo no acaba de encajar. ¿Por qué una persona está tanto tiempo cuando tiene solución? Pues por razones a veces que no podemos concebir, por razones a veces, factores que no hemos aprendido a cambiar, como por ejemplo, pues el terapeuta, por ejemplo, en fin, el salir y tener vida social o no, muchos factores
que no hemos aprendido a controlar. En cualquier caso, si algo no está funcionando, hay que cambiar algún factor. Dígame, Fabricio, ¿algún tip para superar traumas infantiles? Uf, ¿algún tip? ¿Te imaginas un tip para superar traumas infantiles? Ojalá hubiera un tip así y uno superase su trauma infantil. Pero no, Mar, no funciona así. Los traumas infantiles se trabajan a través de, sobre todo, la terapia cognitivo-conductual, que incluye entre sus elementos conductuales la exposición, pero previamente con un trabajo, lo que llamamos cognitivo, de enseñar herramientas que consigan que la exposición a ese trauma, es decir, al recuerdo, que tanto se ha estado evitando de forma sistemática, que no cause tantísima ansiedad, tantísimo malestar. Esa es la lógica detrás de la terapia cognitivo-conductual. Es compleja, es larga, no, no hay tip para eso. ¿Entiendes, Mar? Manchita loca, el ejercicio funciona para absolutamente todo como un factor protector, nada más. Desde luego que te iba a ayudar a hacer ejercicio. Desde luego que te va a perjudicar fumar, claro, como un factor de riesgo. Hay que entender este tipo de cosas como factores de protección o factores de riesgo que aumentan la probabilidad o disminuyen la probabilidad. Solo eso. Nunca jamás como determinantes de nada. Nunca jamás como causas. Solo como eso, mayor o menor probabilidad de cosas. Pues verá, en el día de hoy, supongo, sonrisas, ayudo, las noches, me siento mal, a ver. Es decir, Fabricio, que estás alegre por el día y triste por la noche. Es eso. Y siento que no es sano y me está lastimando. Bueno, pues habrá, Fabricio, que investigar cuáles son aquellos desencadenantes de la tristeza que están, aunque no los veas, pero evidentemente están asociados a la noche, ¿verdad? Dado que están asociados a la noche, uno puede anticiparse y decir, bueno, antes de que llegue la noche, me voy a preparar con algún tipo de elemento cambiante que me anticipe a este problema. Pero no solo es la noche lo que activa tu tristeza, sino que hay pensamientos muy concretos que son concomitantes a la aparición de la noche. Uno debe aprender a controlar todos esos estímulos que son tan directos en cuanto a la reacción emocional. El análisis funcional de la conducta opera en este sentido. Debemos aprender a identificar esos factores antecedentes de un efecto y luego aquellos efectos que pasan después, los factores posteriores. Eso van a reforzar o van a hacer que mengue la probabilidad de que parezca eso, perdón. Y habrán, como digo, Fabricio, sobre todo pensamientos muy concretos que te aparecerán con la noche de tipo, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿De qué sirve el esfuerzo? Lo que sea. Efectivamente, Fabricio, ahí has dado la clave. Ahí tienes un pensamiento, debido a que no hay gente despierta. ¿Y por qué te preocupa que no haya gente despierta? Pero decías que por el día estás contento. 150 personas, no bajamos de ahí ya nunca. Somos una gran comunidad. Ah, vale, vale. Es decir, que por el día lo que haces es fingir que estás contento, ¿verdad? Pero por la noche, como no hay nadie, entonces ya te muestras tal como estás, ¿no? Vale. Con lo cual lo que tienes es tristeza durante casi todo el día. Uno de los criterios para la depresión. No es el único, ni se podría con eso diagnosticar de depresión, pero es uno de los criterios. ¿Cuál es el segundo criterio casi que acontece en el ser humano de forma lógica?
que uno va perdiendo las ganas de hacer aquellas cosas que antes hacía. Es el segundo criterio, el A2. Si uno está triste todo el día, ¿le apetece hacer cosas? No. Con lo cual alguien acaba cediendo y no haciendo esas cosas. Y eso le empuja a tener todavía más síntomas de depresión. Dime, Fabricio, ¿has dejado de hacer cosas que antes hacías? ¿O que antes te gustaban hacer? Sí, pero Omar, tendríamos que decir, para decir depresión enmascarada, que cumple con los demás criterios. Y estamos en el A2. Falta la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, a 8, a 9, que son 9, que al menos tiene que cumplir con 5. Los dos primeros son necesarios y luego al menos 3 más. Y después tiene que cumplir con el criterio B, el criterio C, el criterio D, el criterio E y el criterio F para poder decir que tienes depresión mayor. O al menos un episodio depresivo mayor. Por cierto, Mar, ¿ves la página web ahora? Arriba. Sí la verás, ¿no? Yo en la página, en la pantalla la veo bien, pero quizá a ti te haga zoom por alguna razón. Pero a mí sí me sale bien. ¿Qué es agorafobia? Agorafobia es no miedo a salir a la calle, como mucha gente piensa. No es miedo a los espacios abiertos. No es eso. La agorafobia es el miedo a tener un ataque de pánico en un contexto donde no se pueda escapar. En un centro comercial, en un concierto. Es no necesariamente un ataque de pánico, pero el experimentar muchísima angustia hasta el punto de tener la noción de que uno va a romperse por dentro. Es decir, ha tenido ataques de pánico previamente en algún lugar, luego empiezas a evitar ese lugar porque te produce mucho malestar. Me alejé de una persona, perdonad los comentarios que no pueda seguir porque tengo muchos comentarios, ¿vale? Voy a ir leyendo conforme me vayan viniendo, pero sabéis que hago lo que puedo. Lo digo porque siempre hay algún indignado porque no he leído su comentario, pero veis que hay muchos comentarios. Y personas 166. Yo también tengo agorafobia, el ataque de pánico me da en sitios. A ver. eh, Me da en sitios concurridos y mi impulso es salir. Lilia nos dice que está mejor de la agorafobia y ansiedad porque me dejo sentir y me enfrento. Muy bien. Efectivamente, enfrentarse es la solución a la agorafobia, porque como nos dice Maitinsky, su impulso es salir, su impulso es evitar, y eso acaba de cerrar ese círculo a nivel conductual. Tengo mucha ansiedad y necesito huir. Como huyo, cuando huyo, automáticamente siento alivio, y el alivio se condiciona al hecho de huir. Es un grandísimo problema. Frente a esto, bueno, pues hay que, como dice Lilian, enfrentarse. Si uno se enfrenta, y para eso a veces hacen falta herramientas cognitivas con tal de sentir menos intensidad esa ansiedad, pues deja de producirse ese efecto. Dejas de sentir el alivio por la huida, te enfrentas y tu cerebro aprende que no pasa nada, que no era tan peligroso como tú percibías que era. ¿Crees que hay un sobrediagnóstico en niños TDAH, como tanto se dice? Un sobrediagnóstico. Bueno, ahora quizás se hacen más pruebas que antes. Tenemos que pensar, Carpanta, que el diagnóstico no se hace por el mal de los niños. En realidad el diagnóstico tiene un elemento negativo porque tiene asociado pues el estigma de que los demás lo consideren pues raro, no lo entiendan, pero también tiene efectos positivos a razón de pues todos los accesos a, a subvenciones o ayudas en el colegio de adaptación del currículo, etcétera. Es, digamos, un acceso a un montón de cosas, positivas y negativas. Claro, cuando un padre tiene un niño con síntomas de TDAH,
¿Le interesa que su hijo tenga la etiqueta? Claro, por esa razón quizá le vaya a interesar que los mismos profesores entiendan que el niño tiene un problema y que necesita ayuda. ¿En qué forma necesita ayuda? Pues quizá más tiempo para los exámenes, quizá una adaptación metodológica, ya ni siquiera curricular, sino metodológica en los exámenes, con las letras más grandes, más separadas, con menos estímulos visuales, distractores, etcétera. ¿Le interesa eso a un padre respecto de su hijo? Sí. Con lo cual ahora muchos padres hacen incluso eh, hacen pruebas en lo privado a sus hijos con tal de que llegue el diagnóstico de una vez. Eso antes no pasaba, evidentemente, con lo cual ahora no es que haya más, ahora lo que hay es, se ven más los que antes habían también. Pero no sé si sobre diagnóstico, porque pruebas para el TDAH, Carpanta, no existen. No hay ninguna prueba que sea para el TDAH. Lo que hay es pruebas que nos hacen deducir que tiene TDAH dentro de, por ejemplo, el WISE, que es el test de inteligencia, el que más se utiliza. Existen parámetros como la velocidad de procesamiento o la cantidad de errores, etcétera, que nos hacen, como digo, deducir que ese niño, desde luego, está inatento y excesivamente impulsivo en la forma de responder. Pero no es, no hay pruebas objetivas. Hay otras pruebas, de nuevo, que tienen elementos que en consideración con las pruebas o digamos, esos parámetros del WISE, porque se suele hacer varios, ¿vale? Bueno, podemos deducir esos factores y decir, bueno, tiene TDAH, si le sumamos además el criterio clínico, en el cual pues consideran que todos esos criterios del DSM se cumplen con información no solo de los padres, sino de los profesores, con mucha información. Es complicado, ¿eh? Pero es complicado, me refiero por eso, porque necesitamos mucha información más allá de otros contextos, que es de hecho lo que dice el DSM. Uno de los criterios es que esos efectos se produzcan en diferentes contextos. Doctor, usted es un genio. A ver, ¿cómo está eso? Quería que lo supiera. Muchas gracias. Me alegró el día. Muchas gracias. Manchita loca. Me siento preparada para irme de este mundo, pero no puedo aún por mi familia. ¿Qué debería hacer? ¿Lo dices por enfermedad? Titis. A ver, titisis. ¿Lo dices por enfermedad? Por depresión. Y no lo haces por la familia. Bueno, pues es un buen anclaje. En eso te tienes que basar cuando vengan los malos pensamientos. En aquellos anclajes que te aten a la vida. No solo la familia, sino que debes hacer complejo ese anclaje. Diferentes cosas que empujen o que te anclen a la vida, ¿no? En ese sentido. Debes seguir aumentando tu cantidad de motivos por los cuales quedarte, porque cuando lleguen las intensidades emocionales, la tristeza extrema, la melancolía, debes estar preparada con esos anclajes y decirte a ti misma, esta persona que me necesita, esta otra que me necesita, me gusta esto, me gustaría seguir haciendo esto que nunca lo he hecho, me gustaría hacerlo, etcétera. Eso forma parte del plan de seguridad, del que muchas veces he hablado. ¿Las almas rotas tienen cura? Bueno, habría que preguntarse primero qué es el alma y para empezar si existe. Quizá deberíamos ponernos filosóficos. ¿Qué es el alma? No hay evidencia científica del alma y en psicología, por tanto, no se tiene en cuenta el alma. Claro, en psicología hablamos de conceptos que se hayan podido demostrar. El alma no se ha podido demostrar porque cuando el cerebro muere, el cuerpo deja de experimentar, el cerebro deja de producir sentimientos, emociones, percepciones y hasta ahí se acabó la persona. Con lo cual, ¿cómo trabajamos con una persona que me habla del alma? ¿Cómo se vive con dolor crónico? Pues mira, para mí sí existe, claro, ese es el punto, prioridad para ti.
Y para otra persona que no es creyente, pues no existe. ¿Quién tiene razón? Pues en principio ninguno de los dos, porque no sabemos si existe o no existe. La ciencia lo que dice es que no tiene evidencia, no dice que no exista. De lo que se trata es sencillamente de que aquello que no tenga evidencia no nos interesa, porque no sabemos trabajar con eso, no nos es eficaz, más que nada. A ver, porque tengo muchos comentarios muy distintos unos de otros y a veces se me hace complejo saltar de uno a otro. Me fui a un hospital. A ver, sí, aquí Díaz, Zuri. Me fui a un hospital. A ver, ¿cómo es esto? Quería comentarlo. Ayer sospechaba que me estaba dando una sobredosis de nicotina, pero no estaba tan segura. ¿Sobredosis de nicotina? No lo había escuchado esto nunca. Claro. Me dijeron que solo había sido un ataque de ansiedad. Eso sí lo he escuchado muchas veces. Pero la sobredosis de nicotina no lo había escuchado. Me fui a un hospital por si me pasaba algo mínimo que me atendieran. La verdad nunca había tenido alguna y hasta pena me da decirlo, pero una noche anterior fui a una fiesta y dieron muchos vapers. ¿Pero sobredosis de nicotina es posible? No, yo por lo menos no lo he escuchado. No sé si existe digamos, tiene que estar incluido dentro de los trastornos bueno, no trastornos, sino intoxicación. Es decir, el caso de drogas como el alcohol, existe la intoxicación de cocaína, cualquier tipo de opiáceos, existe la intoxicación. De la cafeína, por cierto, también existe la intoxicación, pero de la nicotina creo que no existe intoxicación, o al menos tendría que buscarlo. Pero, sin embargo, fíjate qué curioso, que aunque no existiera, aunque no fuera posible intoxicarse de nicotina, fíjate cómo el hecho de creer que estabas intoxicada de nicotina te acabó produciendo, y es posible que ocurra, un ataque de ansiedad. Porque empiezas a pensar, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me va a dar algo, me va a dar algo, el corazón empieza a palpitar más deprisa, entras en disnea, te acabas mareando y te acaba dando un ataque de ansiedad. Eso sí es posible, sin necesidad de que exista la intoxicación por nicotina. Que no lo sé, pero no importa. El ataque de pánico es muy común cuando empezamos a creer que se acerca la muerte inminente, que nos va a dar algo. Por lo tanto, tiene elementos cognitivos muy graves que nos llevan a esa alta intensidad fisiológica. Y digo grave en cuanto a cómo se experimenta ese ataque de ansiedad, porque no es peligroso, el ataque de ansiedad. A ver, ¿dónde iba? ¿Es posible? Nos dicen por aquí también nos dicen que no es posible, no sé, lo investigaré. Pues mira, la mejor manera de dejar de fumar no se conoce. Es como decir cuál es la mejor forma de dejar a una persona, cuál es la mejor manera de amar. No se conoce. Se conoce cuál es la mejor manera de dejarlo para ti. Porque normalmente lo que te van a decir es que una persona que lo ha dejado de golpe te dirá, lo que tienes que hacer es dejarlo de golpe. Y una persona que se lo ha dejado gradualmente mediante las pastillas te va a decir, lo que tienes que hacer es dejarlo con las pastillas, porque la otra forma, etcétera. Vamos a ir viendo cómo cada uno dibuja su realidad absoluta y ninguna de ellas es la verdad. Se trata de que encuentres cuál es tu mejor forma de dejarte de fumar. Eso es distinta para cada uno. Hola, Francabel, ¿qué tal? Hace tiempo que no te veía por aquí, creo. O igual me he equivocado. Igual has estado por aquí, pero no has comentado, quizá. Estoy muy cansado del jefe, imagino, ¿no? Me duele todo el cuerpo. A ver, pero no sé si me dices a mi jefe o te refieres a que estás cansado de tu jefe. Tú eres nueva, prioridad. Creo que no. Sí, sí, me acuerdo. Francabel.
Pero me dices a mi jefe o dices sobre tu jefe. Me duele todo el cuerpo y que es... A ver si me acuerdo de ti, pero tampoco me acuerdo de todo. ¿Qué es lo que te pasaba, Francabel? Ah, vale, jefe con cariño. Claro, lo interesante del castellano precisamente es que si pones una coma, sé que te refieres a mí, si no puedo suponer que a lo mejor tienes algún problema con tu jefe. Te tienen enredado. A ver, ¿por dónde voy? De verdad que son preguntas tan dispares, que tocan temas tan distantes unos de otros, que a veces se me hace un poco complicado. Vamos a ver. ¿Cómo hago para salir del pánico que tengo a salir a la calle? Vale. ¿Qué es lo que pasa con el pánico a salir a la calle? Es decir, agorafobia. El miedo primario, en ese caso, es el ataque de pánico. Es el primer ataque de pánico el que sucedió y luego empezó a sucederse un miedo al ataque de pánico. ¿Veis la lógica de todo esto? ¿Veis que primero sucede el ataque de pánico y luego hay un miedo a que vuelva a suceder eso? Es miedo al miedo, es terrible eso. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que tratar? El ataque de pánico. ¿Qué es lo que hay que superar el ataque de pánico? ¿Cómo se supera eso? Pues como se supera la ansiedad en distintas fases de exposición al miedo, en distintas fases de aprender herramientas que te hagan sobrellevar mejor esa ansiedad. Gracias, Keka. ¿A qué me refiero con exposición cuando hablamos de algo como el ataque de pánico? Porque no es lo mismo, ¿eh? La exposición en otros contextos. Cuando uno tiene ansiedad por una cosa concreta, como es conducir o lo que sea, no es igual. El miedo al ataque de pánico es otro. El miedo al ataque de pánico es concretamente al síntoma fisiológico, a la respiración, al corazón que palpita muy rápido, es miedo a eso. Uno debe acostumbrarse a través de la exposición a todos esos síntomas para que vea que en realidad no son peligrosos. Porque si uno corre rápidamente, su corazón se va a poner también a más de 160 pulsaciones y no pasa nada, tu corazón está preparado para eso. Si uno respira rápido, se va a producir una disnea, se va a marear y puede darse cuenta que, de nuevo, no pasa nada, que no es peligroso. Porque cuando uno entra en ataque de pánico, todo eso sucede de la misma manera que cuando uno lo provoca de forma voluntaria en su casa. Solo que empieza a darle una tremenda importancia y empieza a sucederse pensamientos catastróficos de me voy a morir. Con lo cual exponerse a todos esos síntomas hace que su cerebro se acostumbre a ellos y no note algo extraño. No sé si alguien se lo dijo, pero parece que nació para ser psicólogo. Qué grande. Manchita loca, muchas gracias. También María. Mareos, zumbidos, sensación de que te caes, efectivamente. Todo eso es posible que lo cause la ansiedad. ¿Cómo superar la muerte de una madre? Una madre que, entiendo, murió ya hace tiempo y no lo acabas de superar. Has pasado, entiendo también, un duelo y sin embargo, a pesar del duelo, no sales de ahí. Hablamos, como siempre, Mare, de la gestión emocional, de cómo uno aprende a poner en su lugar esos pensamientos, a decirles a esos pensamientos, casi como si fueran dos personas en un diálogo, a ponerlos en su lugar. Porque tú, ¿qué te dices cuando piensas en tu madre? ¿Sabes lo que te recomiendo, Mare?
que hagas lo que llamamos un autorregistro, que apuntes en un papel cada uno de los pensamientos que tienen que ver con tu madre, cada uno de los pensamientos, por separado. Que desde luego puedes apuntar miles de pensamientos, pero todos ellos se van a aunar en solo unos pocos, o al menos en pocos temas. Van a reducirse, digamos, en factores. Todos esos factores los puedes analizar y anteponerte a ellos y pensar de forma alternativa a ellos, con tal de que no te cause ese azote emocional. Vale, y ante ese pensamiento, por ejemplo, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué pasó? Dímelo. ¿Por qué crees que pasó? ¿Por qué crees que lo hizo? El duelo no tiene caducidad. No hay ahora, Jessica, un criterio temporal. Pero antes sí lo había. El criterio temporal antes para el duelo, para diferenciarlo del duelo adaptativo de la depresión, eran los 6 meses. Pero dado que, evidentemente, las personas pues son diferentes unas de otras, pues se eliminó ese criterio porque no tiene ningún sentido. Habrán personas que necesiten 3 meses y otras que necesiten 2 años, pero uno debe estar preparado para que los pensamientos y los sentimientos que siente tan negativos a razón de la muerte no se extrapolen a otros tipos de pensamientos que no vayan más allá de la persona. Sé que estaba muy estresada, 5 hijos, mi marido no siempre le hacía bien, con lo cual, ¿tú crees, Mare, que tú lo hubieras hecho diferente? ¿Que tú sí hubieras afrontado la vida de otra forma? ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno reescribe su historia, a nivel mental, digo, porque la historia ya está escrita, los hechos son los hechos, no se pueden cambiar, pero sí se puede cambiar la narrativa que tú has generado a razón de eso que ha pasado. Tú te has dado una serie de causas que no son tales, le has dado una serie de explicaciones a cosas que tampoco son tales, pero tú eso lo puedes reescribir. El tema es, Mare, que ella estaba muy enferma y lo hizo porque estaba muy, muy enferma y no por otra razón. Solo eso. No hay ninguna otra razón. Uno puede pensar ya, pero es que cuando estaba una semana antes sí que estaba bien. No se puede pensar más allá porque estaba muy enferma. La depresión es la quinta causa de muerte del mundo y desde luego a veces no se ven los efectos y ocurre lo peor. El estrés, como tú misma me estabas contando hace poco, no explica en absoluto que esto pase. En absoluto. Si tú te explicas las cosas porque es que estaba muy estresada, es que tenía muchos problemas, por eso lo hizo, te equivocas. Porque mucha gente vive mucho más estresada que tu madre y no hace eso. Sin embargo, lo que pasó sencillamente es que estaba muy enferma. Es que es muy diferente. Porque entonces, si asumes esa otra narrativa, sin saber ni siquiera la verdad absoluta, vas a asumir que la culpa la tienen los demás. Y no es así. Sencillamente es que la culpa la tiene una gravísima enfermedad, cosa que ella no pudo controlar. No es culpa de nadie, porque las depresiones y cualquier otro tipo de trastorno nunca suceden por una única causa. Claro, es que no se nota, ¿vale? Ese es el tema, que no se nota. En muchos casos no se nota, nos lo decían hace poco por aquí. Una persona que siempre pone sonrisas y luego está triste todo el día. De hecho, en los estudios de ese intento o esa conclusión autolítica, sucede muchas veces que no se ve. Pero cómo te expliques esto importa mucho, Mare. Generando nuevas narrativas, Mare, que expliquen aquello que está pasando, que cómo tú te explicas por qué pasó, cómo pasó, que lo entiendas. Así se supera. Porque si no lo entiendes, te va a dar rabia. Si no lo entiendes, te va a dar tristeza. Si no aceptas que hay cosas que no se pueden cambiar,
sentirás tristeza, melancolía. Es una cuestión de gestión emocional, de aprender a cambiar los pensamientos por otros que te hagan más llevadera la vida de aquellas cosas que no se pueden cambiar. Gracias, del 78. Las cosas que sí se pueden cambiar, esas efectivamente hay que cambiarlas. ¿Qué se puede cambiar de una persona que lo está pasando mal? Pues no sé, intentar ayudarle, llevarla a terapia, pero no estamos hablando de eso. Ya hablamos de un hecho que no hay nada ya que cambiar. Y frente a esto, toca ya lo otro. Solo toca lo otro, que es aceptar las cosas que no puedes cambiar. Doderaki, es que llevo toda la hora hablando de esto precisamente. Quizás he llegado un poco tarde. Probablemente mañana seguiremos hablando de esto, ¿vale? Sí, fíjate, Maitrinsky65 nos dice que hay cosas que no se pueden cambiar, evidentemente. No solo la muerte de un familiar, sino, fijaos, una catástrofe natural. Los incendios de Galicia, por ejemplo, la Dana de Valencia. Hay catástrofes muy graves y, sin embargo, aquellas personas afectadas por todas esas catástrofes no siempre viven una depresión, porque lo gestionan de otra forma. Pero una persona que sin tener tantos problemas, o incluso ninguno, a veces tiene depresiones. ¿Por qué razón? Porque la depresión no tiene que ver tanto solo con el estímulo externo. Hay depresiones que están iniciadas o que son desencadenadas por un estresor externo, pero desencadenadas, no producidas. No hay una explicación, una causa para la depresión. Y nos dice también que hay cosas que no tenemos respuestas. Pues eso me parece muy interesante, porque de muchas cosas no tenemos respuesta. De muchas cosas. Y como no tenemos respuestas, las rellenamos con nuestras narrativas. Y decimos, esto pasó porque, claro, porque esto y porque lo otro. Y aquello pasó porque esto y porque lo otro. Lo que en psicología llamamos el locus de control. Y eso siempre supone un sesgo, un error. Porque no sabemos la verdad. Rellenamos con nuestra forma de interpretar esa situación. Con lo cual, si de un hecho no sabemos toda la verdad, si no tenemos todas las respuestas, la pregunta no es cuál es la verdad. La pregunta es, ¿qué verdad quieres elegir? ¿A qué narrativa vas a prestar atención? ¿A la de estos son unos cabrones? ¿O a la de entiendo que esto pasó porque tal, etcétera, ¿no? Es una forma diferente de vivir las situaciones con tal de poder aceptarlas. Solo ante hechos que no podamos saber. Gracias, Aluna. ¿De qué forma ayuda un psicólogo si cuando estás en consulta prácticamente ni habla? Claro, Alma, estás de nuevo como ayer. Ayer precisamente hice un vídeo, un reel, extraído del directo, que hablaba precisamente de un error racional en el cual sin quererlo y sin saberlo estás cayendo. Estás generalizando de lo particular a lo general. Que te haya pasado esto con un psicólogo no significa que todos los psicólogos trabajen igual. Ha sido tu experiencia. Realmente un psicólogo en la práctica habitual, en la consulta, suele, por un lado, en la primera consulta escuchar cuál es el caso y luego plantear posibles soluciones en lo que llamamos esa alianza terapéutica, que es la generación y la concordancia entre los dos o la búsqueda de objetivos. Pero no puedes asumir, Alma, que por tu experiencia personal, en realidad ningún psicólogo prácticamente ni hable. Es un sesgo racional. Estás cayendo en un error de lo general, de lo particular a lo general. Más bien sería al contrario. Tengo una pareja, pero creo que el amor se está acabando. Dame un consejo para ver qué hago con ella. No sabría decirte, Tiago, pero sí te diría, como premisa general, que las relaciones, no solo las de pareja, también las amistades, etcétera, hay que cuidarlas y regarlas. Porque si no, eso que me dices ahora de que se está acabando, es como el efecto final de un montón de consecuencias intermedias, ni siquiera graves,
sino del día a día que han ido desgastando la relación. Pequeñas discusiones que no se han hablado, pequeños enfrentamientos que no se han puesto sobre la mesa con tal de plantear esas posibles soluciones a pequeños problemas. Eso, desde luego, hubiera hecho que la relación de ahora fuera otra. A que cuando un malestar sucede no se acalla, no se deja pasar, con lo cual al final lleva a ese agotamiento. Las relaciones hay que cuidarlas, Tiago. ¿Qué hacer con una relación que se está acabando? Bueno, eso sería otro tema. ¿Tiene solución? Sí tiene solución, pero ella quiere una solución. Y fijaos cómo lo que está diciendo Tiago tiene también mucho que ver con el no aceptar las situaciones tal y cual vienen, ¿no? Como cuando una persona pierde a su madre. No se puede cambiar que una persona se vaya, ya sea porque fallezca o porque te deje una pareja. A veces es muy difícil de superar por el apego que tenemos hacia esa persona, por la dependencia emocional, por la falta quizá de autonomía e independencia emocional, por el no haber trabajado la complejidad del ser humano, porque el ser humano no puede solo depender de una persona. Si dependemos de una sola persona, cuando esa persona se va, por la razón que sea, lo pasamos tan mal que puede incluso destruirnos. No es posible eso, no podemos permitir eso. Debemos convertir nuestra vida en algo complejo y rico, lleno de matices. Si conseguimos eso, nada nos va a destruir. Ni que una persona se vaya, ni perder un trabajo, ni perder un amigo. Ese es el punto. Y bueno, vamos a ir acabando. Gracias, Mamen. Voy a responder la última pregunta. A ver. Ella dice que no soportará la dañé, lo hará. A ver. Hay prioridad. Tu psicóloga. El amor por los psicólogos. Eso tenemos que hablar un día de eso, ¿eh? Algo que dado que es una relación en este caso pues laboral, pero es una relación en la que se habla, en la que dos personas de forma cercana hablan y es posible que eso pase. Mi novio está tan mal que me ha confesado que cuando está en el metro tiene ganas de tirarse. No sé cómo hay que... Bueno, tú puedes hacer poco respecto de eso, Jesse. En cualquier caso debería ser él y tu trabajo al final, tu único trabajo, el que puedes tú hacer es convencerlo de que él acuda a consulta, a terapia, porque eso se puede solucionar. ¿Sabes, Jesse? Por tu parte no puedes ayudarle, no puedes cambiar sus emociones, no puedes cambiar sus pensamientos. Probablemente ni siquiera un psicólogo pueda si él no quiere colaborar. Con lo cual imagínate qué frustración para ti el no poder cambiar todo eso. Tu trabajo, Jesse, es convencerlo de que acuda a buscar ayuda. Soy intolerante con mi esposo desde que me engañó, a pesar que tratamos de reparar el daño. Ocurre mucho, farmacéutica, que las personas ante este tipo de eventos, no digo que haya que perdonar, ni que haya que dejar a la persona que es infiel, cada uno sabe lo que tiene que hacer y las dos decisiones son viables. A no ser que uno pues tenga, por ejemplo, como asunción personal que la fidelidad es un valor esencial y no quiere cortar con eso. Bueno, pues si alguien ha violado su valor tan fuerte y tan personal, pues quizás sea la mejor opción dejarlo. Y si no, puede perfectamente superarlo. En cualquier caso, lo que no se puede farmacéutica o no se debe más bien es quedarte en el medio, en el camino del medio. Es decir, ni lo dejas ni tampoco estás al 100%. Lo mejor es, desde luego, eh, tomar la decisión que tomes, pero ir a muerte por ella. Si decides que sí, que vas a estar con esta persona, tienes que estar con esta a muerte. Y cada vez que aparezcan pensamientos de duda,
que aprendas a combatirlos y decir, no, he decidido, he tomado esta decisión y voy a ir a muerte con esta persona. Si me vuelve a fallar, por ejemplo, que tomáis la decisión de dejarlo para siempre. Pero voy a ir a muerte mientras no haya ningún problema. Complejo, pero es una solución. No puedes quedarte en el camino de en medio. O tomas uno o tomas el otro. Pero el del medio está lleno de dolor. Los otros dos pueden ser perfectamente vidas felices. Bueno, chicos y chicas, me voy a marchar. Voy a despedirme aquí en YouTube. Adiós. Gracias, Mar. Espero que se haya visto bien lo de la página web. Ahí tenéis la página web por si alguien quiere consulta online. En la página súper chula que me he hecho ahora. De nada, farmacéutica. Muchas gracias a todos. A ver qué quita esto de aquí. Que no quepo. Dios, mañana es miércoles. El miércoles, como digo, no iba a poder hacer directo porque tengo consultas por la mañana. Así que, pero sí voy a mantener el de la noche, ¿vale? El de las 8 de la tarde. A las 8 sí voy a hacer consulta. Sí, voy a consulta. Sí voy a hacer directo. Estoy leyendo a la vez, perdonadme. Y ya el jueves haré el directo por la mañana, el de siempre, a las 10 de la mañana, y a las 12 haré el directo para suscriptores, ¿vale? Si alguien quiere suscribirse, ahí tenéis mi espacio, mi perfil bajo suscripción, ¿vale? Son 3,5 € al mes. ¿Ok? Y nada más. Hasta mañana a las 8, entonces. ¿Ok?